Entonces, ok, capítulo 7, primera de Corintios. Antes de pasar a los versículos del día de hoy, ¿por qué no hacemos un repaso de lo que hemos visto en este capítulo 7? ¿Por qué no se hacen un poquito más para acá? Somos poquitos, están bien así, bien... Sí, no, es que somos bien poquitos aquí nada más, así para no tener que estar... Sí, entonces capítulo 7, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita, hermanos? Ok, Pablo a partir del capítulo 7 empieza a contestar preguntas que los corintios le habían mandado hacer, probablemente por medio de carta. Pablo aborda esas preguntas. La primera pregunta que Pablo aborda es, el primer gran tema que Pablo aborda es el matrimonio. Sí, tengamos en mente, hermanos, que todas estas preguntas que los corintios hacían a Pablo eran generadas por su falta de doctrina. Sí, si recordamos, Pablo les dice en el capítulo 2 que cuando él estuvo con ellos no les pudo hablar como espirituales, porque no soportaban las cosas, la carne, las cosas de la doctrina. Sí, dice, y aún ahora no las pueden entender, no las pueden soportar. Entonces, todas estas preguntas surgieron de esa falta de madurez espiritual, surgieron de un área donde los corintios querían hacer cosas para aumentar su posición en Cristo. Decían, ahorita vamos a ver, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, porque si hago esto voy a ser más espiritual. Y ese es el tema subyacente, es el tema central de este primer gran segmento de las preguntas que hacen los corintios a Pablo. Entonces, ellos empiezan a hacer preguntas. La primera, el primer segmento del capítulo 7 tuvo que ver con el matrimonio, las relaciones íntimas entre los cónyuges y el celibato o el autocontrol. ¿Sí? Ellos hacen preguntas y dicen, ¿es más espiritual si estamos casados abstenernos de tener relaciones íntimas? ¿Sí? No era por cuestiones corporales, era por cuestiones espirituales como ellos lo miraban. ¿Sí? Y esto tiene que ver, mantengámoslo en mente porque tiene que ver con el tema de esta noche. Le preguntan a Pablo si era correcto. ¿Sí? Y Pablo, sí, les dice, no. Pablo se va a corregir este mal entendimiento que los corintios tenían. Y en el área de las relaciones entre la pareja, los casados, los cónyuges, Pablo les dice, no se priven el uno al otro de eso. El plan de Dios es, el Señor, no sé si es algo nuevo para los que estamos aquí, pero el Señor inventó el sexo. No lo inventó el hombre, lo inventó el Señor. Y aun cuando sirve para la reproducción de la raza humana, el sexo tiene como función primordial el placer, para que se disfruten el marido y la esposa. Entonces Pablo dice, no se priven el uno al otro. ¿Por qué? Porque el cuerpo del hombre no pertenece al hombre, sino a la mujer. Y el cuerpo de la mujer ya no pertenece a la mujer, sino al hombre. Pablo da solamente una excepción para dejar de tener intimidad dentro del matrimonio. ¿Sí? Y esa excepción era que los dos estuvieran de acuerdo, primero. En primer lugar, los dos tenían que estar de acuerdo. En segundo, hay 3 características o 3 requerimientos para que esto se lleve de acuerdo al plan de Dios. Número 1, tenía que ser por un tiempo determinado, corto. Nada de que vamos a dejar de tener intimidad por 2 años o 3 años, nada de eso, tiempo corto. Número 2, como dije, de mutuo consentimiento. Los dos tienen que estar de acuerdo, tanto el hombre como la mujer. Y tercero,
que el propósito sea que ambos se dediquen de lleno a la oración. ¿Sí? Vamos a dejar de disfrutarnos el uno al otro. ¿Para qué? Para disfrutar nuestro compañerismo con Dios en la oración. Y básicamente Pablo dice, en el momento en que se termine ese tiempo determinado, vámonos, otra vez. ¿Sí? No es de cristianos, de cristianas, ¿sí? Decir, me enojé con mi marido, por lo tanto, no le hago caso. No es de cristianos. Es contra la voluntad de Dios. ¿Estamos? Estamos. Obviamente hay ocasiones donde no va a ser posible porque la mujer está enferma, el marido está enfermo, se entiende. Pero sin esas atenuantes, Pablo dice, no, el Señor es un regalo del Señor para el matrimonio, para que se disfruten el uno al otro. Y en 1 Corintios 7:2, hermanos, en una traducción que no es ni la Reina Valera ni es una traducción diferente, dice lo siguiente: porque no quiero que ignoren la tiranía del sexo. No quiero que ignoren la tiranía del sexo. ¿Sí? Por eso que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. ¿Por qué? Porque de otra manera darían oportunidad a las acechanzas del enemigo. Recuerden que un tema recurrente dentro de la iglesia de Corintio era que la inmoralidad sexual. Entonces Pablo dice, disfrútense unos a otros como casados. ¿Sí? Disfrútense. Y no le den la oportunidad al enemigo para que traiga tentación, especialmente al varón. Amén. Ahora, Pablo externa su deseo de que todos se quedaran sin esposa. ¿Sí? Porque de esa manera se podían dedicar de lleno al servicio del Señor. Pero Pablo dice, yo entiendo que no todos tienen el don de autocontrol. No todos tienen el don de celibato. Por eso dice, es mejor que se casen en lugar de estarse quemando. ¿Sí? En deseo. Es mejor que se casen. Tengan su mujer, tengan su esposo y satisfagan sus necesidades de intimidad y sus necesidades de compañerismo y de todo eso. Amén. Amén. Después Pablo pasa a contestar otra pregunta que también tiene que ver con el matrimonio. Y la pregunta era la siguiente: ¿debemos de separarnos de nuestros cónyuges si estos no son cristianos? Y Pablo dice, no. Si el cónyuge no cristiano consiente en estar o permanecer con el cónyuge cristiano, no se separen. ¿O qué no sabéis que el no creyente es santificado o bendecido o protegido por estar dentro del techo de un hijo de Dios? ¿Quién sabe si el Señor te conceda que a través de ti, de tu ejemplo, Él sea salvo también? Entonces Pablo dice, no se separen. ¿Por qué? Porque Dios odia el divorcio. Dice Malaquías 2:15b al 16, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Pablo dice, si por alguna razón deciden divorciarse en rebeldía a la voluntad de Dios, no se vuelvan a casar. Les está prohibido volverse a casar. La única excepción, como dijimos, era que inmoralidad por parte de uno de los cónyuges, ¿sí? Adulterio. Y Pablo aquí en esta sección añade un segundo, ¿cómo se puede decir? Disculpa, si así lo podemos ver, para que alguien divorciado se pueda volver a casar. Y esta es, si el cónyuge no cristiano abandona al cónyuge cristiano. Pablo dice, déjenlo ir. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a estar en paz. ¿Sí? Y estos son los temas que, una vez más, tenemos que recordar que la motivación
¿sí?, de estas preguntas era que los corintios querían aumentar su espiritualidad a través de todas estas prácticas que ellos estaban cuestionando a Pablo. ¿Sí? Estoy casado con una mujer no cristiana, la quiero dejar porque quiero ser más, tener mejor posición en frente de Dios. ¿Sí? Pablo nos ha dicho mucho sobre las relaciones impuras, por eso ya no queremos tener relaciones con nuestra esposa ni siquiera, para ser más santos, para ser más espirituales delante de Dios. Y ese es el tema que Pablo va a abordar el día de hoy, hermanos. Y el tema del día de hoy va a tener que ver con una enfermedad del alma. Tiene que ver con, ¿sí?, una enfermedad que infecta probablemente a todos los que estamos aquí. Estoy seguro, casi seguro, a lo mejor me equivoco, y esta congregación es diferente, ¿sí? Pero estoy casi seguro que a todos los que estamos aquí nos afecta o nos ha afectado en algún momento esta enfermedad. Y esta enfermedad tiene un impacto devastador dentro de la vida de todo creyente. Esta enfermedad nos lleva a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Nos lleva a salir con personas que no deberíamos de salir. Nos lleva a tomar dinero prestado que no deberíamos de tomar. Nos lleva a comprar cosas que no deberíamos de comprar. A consumir drogas, alcohol, que no deberíamos de hacer. ¿Sí? Y como resultado de todo esto nos va a llevar a una vida de remordimientos. A través del estudio estoy seguro que algunos de nosotros que ya somos mayores vamos a voltear y decir, la mayoría de mi vida yo tengo remordimientos acerca de las cosas que hice. Hubiera deseado, hoy desearía no haberlas hecho. Sí. Esta enfermedad simplemente no solamente impulsa decisiones no sabias, sino daña también nuestra reputación, puede dañar nuestra reputación, puede dañar nuestro testimonio. ¿Sí? Y si esta enfermedad está presente en nosotros, la gente nos va a ver como indecisos, como volubles, como poco serios, ansiosos, preocupados. Esta enfermedad produce, hermanos, o nos roba la capacidad de amar verdaderamente. ¿Sí? Nos hace difícil que tengamos un gozo verdadero. Y esta enfermedad, hermanos, de las que les estoy hablando, es la enfermedad del descontento. No estamos contentos con nada. Los altos quieren ser más chaparros. Los de pelo chino quieren ser pelo lacio. ¿Sí? Estamos hablando de la enfermedad del descontento. Y como dije, esta enfermedad nos evita que podamos amar verdaderamente. Y si usted esta noche puede honestamente verse a sí mismo y decir, no soy muy alegre, no tengo gozo, no soy muy pacífico, no soy muy paciente, no soy muy consistente, no soy una persona que tiene autocontrol. Entonces, muy probablemente, hermanos, está pasando o está siendo infligido por esta enfermedad. No le voy a pedir que levante su mano, que yo sería el primero que la levantaría. El problema o la enfermedad del descontento. Entonces, esta noche, hermanos, en este estudio les voy a pedir que pongamos atención a lo que el Espíritu nos va a hablar, a recibir lo que el Espíritu nos va a confrontar esta noche. ¿Sí? Y para eso les pido que me acompañen a 1 Corintios capítulo 7 y vamos a ver los versículos 17 al 24. Denme un fuerte amén cuando estén ahí. Amén. La palabra de Dios dice así, versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado,
pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amado Padre, gracias le damos, Señor, porque nos permite, Señor, esta noche estar aquí para ser ministrados por su palabra, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que su Espíritu se mueva en nosotros, que nos ayude, Señor, y que abra los oídos de nuestro entendimiento, Señor, para recibir el mensaje que usted tiene para nosotros. Prepare nuestro corazón, Padre, para que pueda dar fruto abundante, para que la semilla que usted siembra esta noche dé fruto, Señor, abundante. Porque, Padre, se lo pedimos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Como les digo, hasta este punto del capítulo 7, las preguntas de los corintios eran generadas por su nueva fe, su nueva espiritualidad. ¿Sí? Ellos buscaban formas de ser mejores enfrente de Dios. Ellos buscaban formas de agradar más a Dios por medio de estas cuestiones. ¿Qué debo de hacer si estoy soltero? ¿Debo de separarme de mi esposa no creyente? Como dije, ¿debo de no casarme a pesar de tener deseos de intimidad con otra persona del sexo opuesto? ¿Sí? Pablo, entonces, en estos versículos va a abordar la respuesta maestra, si así lo queremos ver, que responden todas estas preguntas. Es curioso, hermanos, que algunos pastores han elegido empezar este capítulo con el estudio de los versículos 17 al 24, antes de estudiar del 1 al 16. Porque con este pasaje, la respuesta a las preguntas que hicieron del 1 al 16, se responden solas. ¿Sí? Algunos pastores han elegido empezar 17 al 24 en lugar de 7, 1 en adelante. Entonces, Pablo se apresta, vamos a decir, a resumir en un segmento la respuesta a todas estas preguntas. Y esto es lo que vamos a ver esta noche. ¿Qué es lo que Pablo les dice esta noche? Versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Sí? No era para ellos nada más. ¿Es una orden para esta iglesia también, hermanos? No están muy seguros. Nomás una hermana dijo acá amén. Todas las iglesias significa ¿qué? Todas las iglesias. Entonces esto nos aplica. El mensaje de esta noche es 100% aplicable a nosotros. Aun cuando la carta no fue escrita exclusivamente a nosotros, el mensaje es para nosotros también. Este versículo una vez más resume todas las preguntas, la respuesta a todas estas preguntas que le estaban haciendo Pablo. Este pasaje del 17 al 24, hermanos, hay dos frases que se repiten o dos temas que se repiten 8 veces dentro de estos 7, 8 versículos. Uno es Dios, el Señor, la deidad. Entonces sabemos que se trata acerca de algo de Dios. Sabemos que Dios es el punto central de estos versículos. Y número 2, también habla acerca de el llamamiento de Dios. Entonces el mensaje central de estos versículos es el llamamiento de Dios en la vida del creyente. Es el mensaje central, es el tema recurrente en estos versículos. Ahora, para poder lidiar con el tema del llamamiento de Dios, hay un tema doctrinal que es inevitable. Probablemente no sea nuevo para ninguno de ustedes, pero probablemente sea nuevo para alguno de ustedes. ¿Quién ha escuchado hablar o alguien enseñar acerca de la providencia de Dios? No la provisión, la providencia de Dios. Es algo totalmente diferente. La provisión de Dios es que Él nos provee todas nuestras necesidades, que Él es la fuente que llena todas nuestras necesidades. Esa es la provisión de Dios.
Aquí estamos hablando de la providencia de Dios. ¿Habían escuchado ese concepto antes, esa doctrina antes? Ok, va a servir de algo las clases que estamos tomando. La providencia de Dios es esa doctrina, hermanos, ¿sí? Es esa doctrina número 1 bíblica, es una doctrina bíblica que declara que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios es separado, externo a su creación, no es parte de su creación. Por tanto, hay un concepto bíblico, teológico, que es la aceidad de Dios. La aceidad de Dios quiere decir que el Señor Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie para ser Dios. Él existe en sí mismo, Él es autosuficiente y no requiere de nada de su creación ni de nadie para ser Dios. ¿Es claro? Entonces, para hablar del llamamiento de Dios tenemos que entender que el llamamiento de Dios en la vida del creyente proviene de la providencia de Dios. Dentro de esta doctrina, ¿sí?, se declara que Dios no está alejado de su creación. Hay diferentes ramas de pensamiento dentro del estudio de la teología. Una de ellas nos dice que Dios sí es el creador, pero Él creó y luego se alejó de su creación y no está involucrado en lo absoluto con su creación. Ese concepto se conoce como el deísmo. Sí, Dios es el creador, pero Él no está involucrado en lo que pasa con su creación. Creó y luego se alejó. Otro concepto o otro entendimiento, este es más filosófico, es el panteísmo. Y el panteísmo dice que Dios es parte de su creación. Y una variación es el pananteísmo, que dice todo es Dios y Dios es todo. En otras palabras, Dios es parte de la creación y hay un chorizo ahí entre la creación y Dios. Sí, la doctrina ortodoxa, creemos que Dios es el creador y está íntimamente involucrado en todo lo que pasa con su creación. La doctrina de la providencia de Dios nos dice que todo lo que pasa está bajo el control de Dios. Y no solo está bajo el control de Dios, es parte de su plan desde antes de la fundación del mundo. Dios, por ejemplo, no es el creador del mal, pero el mal es parte del plan de Dios. Para esto levanté a Faraón, para mostrar mi poder en él. ¿Sí? Dios no es el creador del mal, pero el mal es parte del plan de Dios. ¿Sí? Si hay alguna duda, lo podemos ver después del estudio. Pero básicamente esta doctrina nos habla que Dios está en control de todo. ¿Sí? Dios está a cargo de todas las cosas. Él conoce todo en tu vida, de cada uno de los que estamos aquí, desde la eternidad. Él tiene un plan para tu vida. Él está administrando tu vida. Él no está sorprendido de nada que pasa en tu vida. Todo en tu vida ha sido asignado por Él, ¿sí? Por eso Pablo dice que hagan de acuerdo como el Señor le ha asignado a cada uno de acuerdo a su llamamiento. Yo no sé ustedes, hermanos, pero para mí esto es de gran aliento, de gran paz y de gran gozo. Sí, porque ¿quién de aquí no la ha regado feo desde que venimos al Señor? Y algunos de nosotros lo hacemos más seguido que otros, pero todos los que estamos aquí la hemos regado feo. O como decimos en México, hemos metido la pata bien feo. Pero de acuerdo a esta doctrina dice, Él sabe. Él no está sorprendido. Es parte de su plan. No que nosotros hiciéramos eso, pero que Él usara todo eso para moldearnos, para lograr su gloria, para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia. Y aun cuando debemos de sentirnos mal, ¿por qué? Porque estamos haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios,
De esa misma manera tenemos que sentir la paz y la tranquilidad de saber que nada les sorprende. ¿Sí? ¿Sí recuerdan cuando el Señor no deja entrar a Moisés a la tierra prometida? ¿Qué le dice? Me representaste mal con esta gente. Esta gente cree que estoy enojado con ellos. Yo no estoy enojado con ellos. El Señor nos conoce desde antes de que nos formara, como le dijo a Jeremías, desde antes que te formara en el vientre de tu madre ya te conocía. Sí, la palabra que usa es una palabra para denotar, ya tenía una relación íntima contigo. Y te había escogido para que fueras profeta a las naciones. Entonces yo no sé ustedes, para mí me trae mucho paz, me trajo mucha paz, me trajo mucha tranquilidad. Saber que todo lo que me está pasando, que en este momento estamos pasando por un momento difícil en mi familia, todo esto es parte del plan de Dios. No hay nada que me esté pasando, no hay nada que le esté pasando a usted que no esté dentro del control y del plan de Dios. Y añadido a eso sabemos que todas las cosas trabajan para bien, o el Señor hace que todas las cosas trabajen para bien para aquellos que aman al Señor, a Dios. Esa es, en resumen, la doctrina de la providencia divina de Dios. Regresando al pasaje, la respuesta que Pablo da a todas estas preguntas es no, no, no. ¿Sí? Quiero que cambien lo menos posible. Y no está hablando de nuestra santidad, de nuestra santificación. ¿Sí? Sino, acuérdense, el enfoque de los corintios era cambiar externamente para parecer más espirituales, divorciarme, no tener relaciones. Eso habla de cosas externas. Entonces Pablo dice, no se trata de eso. ¿Sí? Pablo básicamente les dice, quiero que estén contentos donde están. Donde quiera que están plantados, donde los plantó el Señor. Recuerden, la providencia de Dios, Dios los plantó donde ustedes están el día de hoy. Quiero que florezcan donde fueron plantados. Uno de mis hijos me dice, yo me voy a ir de California porque va a ser imposible ya vivir aquí. El Señor dice, no, ahí te planté y ahí quiero que florezcas. La otra vez comentábamos con David cómo el Señor lleva al pueblo de Israel al exilio. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Para qué? Para limpiarlos de su idolatría. El Señor dice, quiero que florezcan donde yo los llevo. Amén. Entonces Pablo dice, no busquen aventuras, cambios o experiencias para encontrar significado de la vida como resultado de ser cristiano. Y esto es lo que estaban haciendo los corintios. Estaban buscando diferentes cosas para aumentar su espiritualidad, pero todo era externo. Entonces Pablo les dice, no, donde ustedes fueron llamados, donde ustedes fueron plantados, ahí quiero que florezcan. Y porque esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Charles Hodges nos dice, Pablo se esfuerza en este pasaje en convencer a sus lectores de que su relación con Cristo era compatible con cualquier relación o posición social, económica, étnica, etc. En otras palabras, sin importar dónde naciste, sin importar tu estatus social, sin importar tu inteligencia, sin importar nada de eso, ¿sí? Tú debes de servir a Cristo, ser y portarte como cristiano igualmente, ¿sí? Así como el Señor te llamó, así. Ahora, con esto no quiero decir que Pablo nos está llamando a ser conformistas. No es lo que está diciendo Pablo, sino que encontraran contentamiento en cualquier situación en la cual el Señor los llamó. Y más adelante va a hacer un par de ejemplos sobre la esclavitud, sobre esto y el otro. Básicamente Pablo los estaba llamando, hey,
Tienes que tener contentamiento en donde el Señor te llamó. Y la gran mayoría de nosotros no tenemos contentamiento, hermanos. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando Ana lloraba mucho porque Elcana no podía tener hijos con él? El Señor no era suficiente para ella. Ella quería un hijo. No estaba contenta. Así somos los cristianos. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, que el Señor les daba maná para comer? O maná, no sé cuál es el maná, que empezaron a murmurar, que querían carne, que el Señor les manda codornices y dice que hasta de las narices les salía la carne, los hartó de carne el Señor. El cristiano nunca está contento. Y saben, hermanos, que el Señor, el murmuramiento, porque del descontento viene el murmuramiento, es una de las 3 cosas que aborrece más el Señor. Te ha equiparado a la inmoralidad sexual, a la idolatría, el murmuramiento, el descontento. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Dios, I know better than you, yo sé mejor que tú. Y tú no me estás dando todo lo que yo necesito. No eres suficiente, no me estás dando lo suficiente. Tercero, hay 2 tipos de llamamiento cuando estamos estudiando lo que es el llamamiento. Podemos ver 2 tipos de llamamiento. Lo que es el llamamiento vertical y el llamamiento horizontal. Llamamiento vertical es aquel que es el llamamiento eficaz de Dios para la salvación. Cuando nos llama a una relación con Él. Cuando nos llama a una reconciliación con Él. Y el llamamiento horizontal es ese llamamiento de servicio que tiene para nuestra vida. Llamó a David, a mi hermano, para ser pastor. A otros dice que los llama para ser evangelistas. A otros los llama para ser maestros. Ese es el llamamiento horizontal. Entonces, Pablo aquí claramente está hablando sobre su llamamiento vertical. Donde el Señor te llamó, donde el Señor te salvó, quiero que ahí permanezcas. No quiero que busques otras cosas. ¿Sí? Si el Señor te llamó de esta manera, en esta posición, ahí quiero que permanezcas. Ahí quiero que estés contento donde el Señor te llamó. Ahí quiero que florezcas. ¿Sí? Pablo insiste en que no deben hacer cambios innecesarios en su vida que no fueron requeridos en ese llamamiento vertical. El Señor no les dijo, hagan esto, esto, esto y esto, ¿para qué? Para que obtengan esta salvación. Si recuerdan en 1 Corintios capítulo 1, cuando dice, vean su vocación, cómo entre ustedes no hay muchos sabios, cómo entre ustedes no hay muchos fuertes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí fue donde el Señor se glorificó. Escogió lo débil para avergonzar a lo poderoso. Escogió a lo vil y escogió a lo tonto para volver loco o loca a la sabiduría del mundo. Entonces Pablo dice, donde el Señor te llamó, Él tenía un propósito para hacerlo. Está contento donde Él te llamó. No desees otras cosas que el Señor no decidió darte. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Veo muchas así como, ¿qué me está diciendo mi hermano? Nada más lo que dice la palabra de Dios. Debemos tener contentamiento. ¿Sí? Debemos tener contentamiento. El comentarista Garland nos dice, un cristiano no está llamado a ser circuncidado o incircunciso, libre o esclavo, se le llama precisamente en el estado en el que se encuentra. Siempre debe ser fiel, no a su estado, sino a la vocación dentro de él como un hombre con su trasfondo y contexto histórico. ¿Sí recuerdan cuando Mardoqueo le dice a Esther,
¿Cómo sabes si el Señor te escogió for a time like this, para un tiempo como este? El Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Pablo dice, cada uno, y en el original esto tiene una posición muy enfática, y define que cada persona es individual, ¿sí? Y que el Señor alcanza y escoge gentes en contextos diferentes, con historias diferentes, en grupos diferentes, con características diferentes, ¿sí? Y esto quiere decir que cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos salva, el Señor no toma en cuenta nada de nosotros, ¿sí? El Señor nos salva porque le place salvarnos y tiene un propósito para cada uno de nosotros, en donde estamos, en donde Él nos llamó, en donde Él nos alcanzó. El Señor me pudo haber alcanzado en México. Yo viví muchos años en México, pero el Señor decidió salvarme aquí. Y tuvieron que pasar muchas cosas para que yo viniera a vivir aquí. Él tenía un propósito para eso, ¿sí? Y dice el Señor que no debemos de cambiar o buscar cambiar la situación o las circunstancias o el propósito para el cual Él nos llamó. El versículo 18 dice, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Pablo empieza a dar ejemplos de esto, ¿sí? Y primero se enfoca en el principio o en el área étnico-religiosa. Sabemos que estas palabras eran revolucionarias en ese tiempo. Sí, sabemos que por eso Pablo fue perseguido. Porque decía que los gentiles tenían lugar con Dios al lado o igualmente que los judíos. Pablo dice, si eres circuncidado, así quédate. Si eres incircunciso, así quédate. Así como el Señor te llamó, así quédate. Hoy vivimos lo que se llama el cancel culture, la cultura de la cancelación. Pablo hubiera sido cancelado por este enunciado y fue perseguido duramente por enseñar esto. Recuerden que la cosmovisión judía en ese momento era que la gente estaba separada entre judíos y gentiles, ¿sí? Pero Pablo dice, permanezcan en la condición en la que fueran llamados. Yo no sabía, hermanos, hasta que preparé este estudio, que algunos judíos pasaban por un procedimiento quirúrgico para revertir su circuncisión, porque buscaban esconder su procedencia étnica. Yo no sabía. Pablo les dice, no, así quédense. Y a los que no están circuncidados, si recuerdan a los Gálatas buscaban circuncidarse para encontrar o para llegar a tener lugar como hijos de Abraham. Pablo dice, no, así como los llamó el Señor, así quédese. ¿Por qué? Porque en Cristo ni el circunciso vale más, ni el incircunciso vale menos. Lo importante es nuestra posición en Cristo. Amén. Fue algo de sorpresa para mí que alguien pudiera o quisiera hacer eso. ¿Por qué Pablo dice? Porque la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Una vez más, esta declaración le costó la vida, le costó la vida a Pablo. ¿Sí? Era revolucionario que un judío que clamaba amar la ley de Dios dijera, y el circuncidarse era era un signo de Dios con su pueblo. Era revolucionario para que Pablo estuviera diciendo estas cosas. Pero Pablo dice,
Tu identidad ya no es tu apariencia física. Tu identidad ahora está en Cristo. Por tanto, que cada quien se quede como el Señor lo llamó. ¿Sí? Que cada quien se quede como el Señor lo llamó. Era tan importante la circuncisión para los judíos, hermanos, que inclusive lo pusieron por encima de guardar el sábado, el sabbat. Porque era permitido, o hacían excepciones los rabís, para que los niños fueran circuncidados en el sábado. Era súper importante para los judíos, religiosamente hablando, étnicamente hablando. Pero Pablo dice, no es nada, no significa nada. Al aceptar ese llamado vertical de Dios, hermanos, los cristianos debemos aceptar que Dios nos acepta como somos, étnicamente, ¿sí? Geográficamente. El Señor nos acepta de la misma manera. Nuestra conversión requiere un cambio de señorío, de valores espirituales, comportamiento moral, mas no nada que tenga que ver con lo externo. Nada que tenga que ver con prácticas, nada que tenga que ver con nuestro contexto geográfico, nuestro contexto étnico, económico, nuestro estatus social. Como les digo, cambiar algunas de estas cosas externas no cambia nuestra posición ante Dios. No nos hace más aceptables ante Dios. ¿Sí? Porque aquel que nos justificó, nos escogió de esa manera, nos llamó de esa manera. Entonces es irracional pensar hacer cosas para ser más aceptable ante aquel que nos escogió de esa manera, que nos llamó de esa manera. Y ese es el punto que Pablo les está haciendo. Y la segunda parte de esta declaración dice que lo importante no es eso, sino guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué significa guardar los mandamientos de Dios? Es increíble, hermanos, que en asuntos teológicos siempre va a haber 3, 4, 5 diferentes posiciones. ¿Qué significa? Para mí, pues siempre ha sido muy claro lo que significa guardar los mandamientos de Dios. Sí, pero para algunos comentaristas los mandamientos de Dios, sí, los definen como obedecer la ley mosaica con excepción de la circuncisión, porque la circuncisión nada es ya. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no. Entonces, mantener la ley moral, en otras palabras, mosaica. Para otros, ¿sí? Dicen que esta era parte de una declaración bautismal de antes del tiempo de Pablo. Pablo simplemente lo estaba trayendo a colación en este versículo. Para otros, Pablo básicamente decía que era una forma general, genérica de decirles, obedezcan la voluntad de Dios. ¿Sí? Básicamente, o independientemente de cómo definamos lo que es los mandamientos de Dios, los cristianos, ¿sí? Guardarlos. Antes de eso, cuando se van ustedes al original, las palabras que usa Pablo dan la imagen de caminar con Dios. ¿Recuerdan que dicen que Adán y Eva caminaban con Dios en el jardín? Esa es la imagen que Pablo está dando aquí. Lo importante no es todo esto externo, sino caminar con Dios. La posición más aceptada de las que pude ver en mi estudio es que básicamente es una forma genérica de Pablo de decir, obedezcan la voluntad de Dios. Sí, pero en la imagen que Pablo está comunicando básicamente dice, caminen con Dios. Tengan compañerismo con Dios, fellowship con Dios. ¿Sí? Entonces Pablo dice, nada de lo que está alrededor de ustedes importa. Lo que importa es que caminen con Dios, que obedezcan a Dios, que busquen darle gloria a Dios. Eso es lo que es importante. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y ese es el principio básico que rige todas las respuestas de Pablo. Si fuiste llamado casado, mantente casado.
Si fuiste llamado, más adelante va a entrar a la siguiente categoría, que él va a ver el siguiente ejemplo, que es, si fuiste llamado como esclavo, mantente como esclavo. Como libre, mantente como libre. En otras palabras, como el Señor, eso no es lo importante. Lo importante es que como Él te llamó, así te mantengas, porque en cualquier forma que Él te haya llamado, el Señor te da el poder para honrarlo. De donde quiera que Él te haya, o donde quiera que tú estuvieras, que Él te hubiera llamado. En México, en Estados Unidos, como rico, como pobre, ¿sí? Como intelectual, como a lo mejor no tan intelectual, inteligente, a lo mejor no tan inteligente. En cualquier condición que Él te haya llamado, el Señor te ha dado la capacidad de caminar con Él. Que cada quien permanezca en el estado en que fue llamado. Así es de que el propósito de Pablo, una vez más, no es conformista. No se trata de no buscar mejorar. Claro, todos tenemos ese deseo de mejorar, ¿sí? Pero, ¿sí? Lo que Pablo está enfocándose aquí es que eso no sea cuestión de obsesión. Que ese no sea tu meta en la vida. Que eso no sea lo que te consuma. Si se presenta, qué bueno. Gloria a Dios, porque toda buena dádiva viene de lo alto. Pero no debe de ser tu enfoque. No debe de ser lo que te llene la mente todo el día, todos los días. 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura lo más. En este caso, Pablo ahora se está yendo al estatus social. Una vez más, esta ilustración tocaba una fibra sensible en la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque se estima que hasta un tercio de la gente de la iglesia de Corintio era esclava. Y otro tercio de esa gente era libertos. No libres, libertos. La diferencia entre una persona libre y un liberto es que una persona libre nunca había sido esclava. Y un liberto es el término técnico que se usa para una persona que había sido esclava y había sido liberada. ¿Sí vemos la diferencia entre un hombre libre y un liberto? Y hay diferencias inclusive en cuanto a la vida de uno y de otro. Si eran esclavos, ¿sí? Cuando el llamado de Dios los alcanzó, Pablo dice, no busquen su libertad. ¿Sí? No busquen su libertad. Que no te dé cuidado, dice Pablo. No te dice no busques su libertad. Lo que él te dice es que no te dé cuidado. En otras palabras, que no te moleste. Pablo no les está diciendo no busquen su libertad. Pablo le está diciendo, si Dios te llamó siendo esclavo, que eso no te moleste, que eso no ocupe tu enfoque, porque aún como esclavo puedes tú vivir la vida cristiana y puedes darle gloria a Dios aún como esclavo. Pablo les está diciendo que la búsqueda de tu libertad no sea lo que te consume. Si la oportunidad se presenta, adelante, aprovéchala. ¿Sí? Si la oportunidad se te presenta de un muy buen negocio que te va a llevar a un estatus económico muy superior al que estás, adelante. Pero que no sea lo que te consume. Que no sea lo que te ocupa. Porque Dios no te llamó a eso. La segunda parte de este versículo, pero si puedes hacerte libre, procúralo más, también ha dado ocasión para diferentes posiciones. La gramática no es muy clara de lo que quiso decir Pablo en esa segunda parte cuando dice si puedes hacerte libre, procúralo más. No es muy claro en el original y eso ha dado lugar a diferentes posiciones. Número 1, tal vez Pablo busca alentar a los esclavos a contentarse con su esclavitud y no buscar la libertad, sino más bien hacer uso de su esclavitud para cumplir con su llamado cristiano. Esa es una de las posiciones.
¿Sí? Pablo los está buscando, está buscando alentarlos. Les está diciendo, no busquen su libertad, sirvan a Dios y denle gloria por medio de su esclavitud. Otra posición dice que quizás está ofreciendo una excepción. No te preocupes por ser esclavo y te consumas en la búsqueda de libertad, pero si se presenta la oportunidad por sí misma, por supuesto, haz uso de ella. ¿Sí? Gramáticamente hablando, la primera es más apropiada. Gramáticamente hablando, la primera es la más apropiada, la más aplicable. Que donde dice, no busques tu libertad, busca servir a Dios desde tu esclavitud. Esa es la más, gramáticamente hablando, es la posición más apropiada. Contextualmente hablando, tomando en cuenta toda la enseñanza de esta carta, de otras cartas, la segunda es la más apropiada, donde dice, no te moleste el hecho de que Dios te ha llamado como esclavo. Si la oportunidad se presenta, adelante. ¿Sí? Y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que la segunda opción es lo que Pablo quería comunicar en esta segunda parte. En otras palabras, que el ser esclavo no te consuma, que tu libertad, tu deseo de libertad no sea tu enfoque completo. Busca servir al Señor en tu esclavitud y si el Señor te da la oportunidad de liberarte, adelante, hazlo. No lo dudes, no lo pienses, adelante. ¿Sí? Eso es lo que la mayoría de los comentaristas han concordado. Pero el punto sigue igual, el punto principal es el mismo. No te moleste nada de tus circunstancias étnicas, geográficas, económicas, de cómo te llamó el Señor. Sírvelo donde Él te llamó. Darle gloria como Él te llamó. ¿Sí? Versículos 22 al 24 dice, y con estos son los últimos, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Aquí Pablo hace algo muy curioso. Ustedes saben que el estatus del esclavo tenía que ver con el lugar o la posición que ellos tenían dentro de la casa. Sí, había unos esclavos que tenían una posición más elevada que otros. Entonces la posición del esclavo, ¿sí?, o la posición dentro de la casa es la que determina el estatus o el estatus del esclavo. Cuando una persona esclava era libertada, el liberto se convertía en liberto, esta persona de por vida todavía tenía la obligación de servir a su antiguo amo una vez a la semana, una vez al mes, o X número de días al año. De por vida lo tenía que servir. Pero a cambio, el patrón, el que se convertía ahora en su patrón, era responsable de la seguridad, del mantenimiento, la manutención del liberto. Y esa es la imagen que Pablo nos comunica a nosotros como siervos de Cristo. Éramos esclavos del pecado, ahora hemos sido libertados, somos libertos de Cristo. Y somos responsables de servirlo a Él, y Él se ha hecho responsable a sí mismo de nuestra protección, de nuestra manutención y de llenar todas nuestras necesidades. Pero Pablo hace algo más curioso todavía, porque Pablo dice, el que era esclavo ahora es liberto, y el que era libre ahora es esclavo de Cristo. En el lenguaje original, Pablo está poniendo el liberto sobre el esclavo, sobre el que era libre. En otras palabras, Pablo dice, el estatus de el esclavo, que ahora es liberto en Cristo, es más elevado en Cristo que el estatus de aquel que es libre y que ahora es esclavo en Cristo. Pablo revierte el estatus. Para el mundo, el hombre libre tenía un estatus más alto que el esclavo. Dentro de Cristo, dice, es al revés. El que es liberto
ahora tiene una posición, un estatus más alto en la casa de Dios que el que era libre y ahora es esclavo de Cristo. Pero el punto es el mismo. Dentro de Cristo, Cristo es el equalizer, el ecualizador, el que iguala las cosas. Pablo dice, no te dé problemas. Sí, Dios te llamó como esclavo porque ahora eres liberto en Cristo. Y tú que eres libre, ahora eres esclavo en Cristo. ¿Sí? Y dentro de esa esclavitud y dentro de esa libertad, tenemos y debemos servir a Dios tal y cual Él nos llamó. ¿Sí? Y el punto de Pablo una y otra vez en estos, parece algo repetitivo dentro de estos versículos, es el mismo. El llamamiento vertical, ¿sí? Cómo Dios nos llama a vivir nuestro llamamiento horizontal en las condiciones de nuestro llamamiento vertical. ¿Sí? Pablo dice, no busquen cambiar nada de su llamamiento vertical. Vivan su llamamiento horizontal en donde el Señor los llamó verticalmente. ¿Sí me explico? Sí, entonces, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Creo que hemos hablado muchas ocasiones en que fuimos comprados por precio. No por oro, dice Pedro, sino por la sangre preciosa del Cordero de Dios. ¿Sí? La sangre preciosa del Hijo de Dios. Por tanto, dice Pablo, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahora, ¿está hablando de esclavitud en el término técnico? ¿O de qué está hablando cuando dice no os hagáis esclavos de los hombres? La esclavitud del primer siglo, en el tiempo de Pablo, era muy diferente a la esclavitud que vivimos o que vimos en este país. La esclavitud como proceso en el primer siglo era una forma de seguridad económica para algunas gentes que no tenían nada. Se entregaban como esclavos, ¿sí? Se entregaban como esclavos para poder sobrevivir. Algunos otros tenían deudas con esa persona y se entregaban como esclavos para poder cubrir esa deuda. No está hablando Pablo aquí porque esa era una práctica común en el primer siglo. Pablo aquí cuando dice no os hagáis esclavos de nadie, no está hablando de que no se hagan esclavos en el sentido estricto de la palabra. Básicamente, ¿sí? Lo que está hablando Pablo aquí es no se hagan dependientes de los juicios de hombres. No estén viviendo su vida para darle gusto a los hombres. Vivan su vida de una manera para satisfacer a aquel que les dio su llamamiento, aquel que los escogió de entre los hombres, aquel que les dio vida juntamente con Cristo Jesús. No se hagan esclavos de los hombres, porque por precio fuisteis comprados. Amén. ¿Qué nos llevamos esta noche, hermanos? Después de todo este mambo jambo, ¿qué nos llevamos esta noche? Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Alguien está sorprendido de eso? El cual Dios, planeó en su providencia divina antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Dios quiere que florezcamos donde Él nos plantó. Dios va a usar tu persona y tu ser para llevar a cabo su plan. Debemos tener contentamiento en cualquiera que sea la situación en la que nos llamó el Señor. Estemos contentos con nuestro contexto, con nuestra herencia cultural, nuestro contexto, nuestra etnia. Estemos contentos y esto es muy importante, hermanos, estemos contentos con el presupuesto que Dios nos dio. Estemos contentos con el presupuesto que Dios nos dio. Dinero
es la principal fuente de descontento dentro de la gente, el dinero. Toda la vida es de Dios. Amén. Amén. Amado Padre, gracias le damos, Señor, por su enseñanza esta noche. Padre, como dice el apóstol Pedro, que a veces es difícil entender las cosas que nuestro hermano Pablo escribía, Señor, con esa sabiduría, esa revelación que usted le dio. Pero esta noche, Señor, usted nos ha hablado acerca de que debemos tener contentamiento, Señor, de la manera que usted, o en lo que usted, en la forma en que usted nos llamó, Señor. Señor, ayúdenos, Señor, a estar contentos. Dice la palabra, Señor, con que tengamos que vestir y que comer, debemos tener contentamiento. Ayúdenos, Señor, a saber, Padre, que usted nos llamó donde nos llamó por una razón. Que usted tiene un plan perfecto, una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Señor, que el descontento, Señor, que la murmuración no llegue a nuestras vidas, porque sabemos que es abominación ante sus ojos. Que, Señor, cada mañana que nos levantemos, cualquiera que sea la situación donde usted nos llamó, Señor, sea de gozo, Señor, al saber que usted nos llamó, que usted es el que nos sostiene y que usted tiene un plan para todas nuestras circunstancias, para todo lo que nos rodea, para todo nuestro contexto, para todo, Señor, porque así le plació llamarnos de la manera en que nos llamó, Señor. No muchos somos sabios, no muchos somos poderosos, no muchos somos de cuna noble, Señor, pero le plació llamarnos así porque así lo planeó usted desde antes de la fundación del mundo. Ayúdenos entonces, Padre, a permanecer en gozo, contento, Señor, y en busca, Señor, de satisfacer su voluntad, de caminar con usted siempre, Señor. Porque, Padre, todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo glorioso, su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.